Listo. Ahí ya lo puse a grabar en la nube. Así después podemos descargarlo y listo. Así que bueno, lo que vamos a estar trabajando en estas semanas es justamente formas de entender y modelos para entender cómo podemos llegar a hacer para dotar de buenas características a los proyectos, porque lo que queremos es que los proyectos vayan para adelante. El 95%, 90% de los proyectos, me refiero más que nada de los emprendimientos, cierran en los primeros 5 años. Y eso es algo que es muy peligroso, no solo por el cierre en sí, sino por la frustración y las consecuencias negativas económicas que genera para los emprendedores y para su entorno. Por eso, justamente las herramientas con las que voy a estar trayendo tienen que ver con que podamos mejorar la calidad del proyecto que vamos a desarrollar. Si les parece, les propongo, más adelante va a haber instancias en las cuales vamos a charlar bastante sobre los proyectos. Si les parece, digo para empezar y meternos un poco más a ritmo y en tema, si les parece, más adelante cuando charlamos de los proyectos los vamos presentando cada uno y ahí contamos más quiénes somos, cómo es el proyecto y eso, si les parece ok. Bueno, como recién les contaba, mi nombre es Santiago Salgado, soy docente de la UNLP en marketing y también desde hace 10 años trabajo en temas vinculados con emprendimientos. Trabajo en la universidad, en la incubadora de proyectos que tiene la universidad, y desarrollamos en la Facultad de Económicas un espacio que se llama, que los invito, si lo quieren seguir, si quieren saber un poco las temáticas que hacemos, porque son todas actividades abiertas, libres y gratuitas, que tenemos programas de acompañamiento a los emprendedores. En relación a eso, justamente a las problemáticas que veía de los emprendedores de nuestra región, es que me focalicé y me dediqué a estudiar marketing y comunicación, porque justamente veía que tienen que ver con ese conjunto de herramientas, las herramientas de la gestión y aquellas que tienen que ver con el marketing, que el marketing no es más que ese puente que se traza entre un proyecto y el cliente. El marketing no es el humo, no es la publicidad, no es la comunicación. Como marketing estamos hablando justamente en esos puentes que unen a las organizaciones y a los usuarios, a los clientes. Entonces, realmente empecé a ver que muchos de los proyectos fallaban por errores al pensar el que está en el otro lado, ¿no? Al que decide, al que compra. Y bueno, y por eso me focalicé y me especialicé en esa disciplina. Así que lo que vamos a trabajar ahora son con herramientas de gestión y de comunicación. Bueno, esto me parece muy importante, pero para entender como las etapas del proyecto, muchas veces nos centramos por ahí en que el emprendimiento es lo que es un emprendimiento, ¿no? Pero como dice un gran docente, hay empresas que no están, o organizaciones que no es que son chicas o grandes, sino que están chicas o grandes. Tiene que ver con el nivel de desarrollo y con el nivel de poderla pensar, y a veces el poder pensar mejor un desarrollo de una idea nos ayuda a poder conseguir mejores recursos para esa organización o para ese proyecto. Sin duda, si tuviese que pensar una idea o un proyecto hoy, pensaría en no solamente si va a funcionar y cómo va a funcionar de acá en el muy corto plazo, sino que también pensaría mucho la escala y el tamaño del proyecto. Se me está apagando el velador. Entonces, generalmente aquellos emprendimientos mucho más profesionalizados, para decirlo de alguna forma, o mucho más formalizados, que no va a ser justamente el 100% del foco de este programa o de esta diplomatura, pero sí me parece muy importante que lo entendamos para que entendamos de ahí cuáles de esas herramientas nos pueden servir a nosotros para nuestros proyectos. Entonces, lo que es muy importante entender que siempre para emprender o para iniciar un proyecto tiene que haber una decisión.
partamos de eso. Tenemos que encontrar que hay un momento en que tenemos que hacer algo o porque nos conviene, o porque necesitamos, o porque está las circunstancias y por qué no aprovecharlo, o por lo que fuere. Pero primero que nada parte de una decisión de un conjunto de personas que quieren cambiar una realidad. Entonces, si partimos de eso, tenemos que estar convencidos. Y justamente lo que queremos es esa visión de futuro, ¿no? Entonces va a ser muy, 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 muy importante de que si vamos a dedicarle mucho tiempo a una actividad o a un proyecto, de que la pensemos y analicemos justamente a nivel completo. A veces lo que nos pasa es que vemos que muchos emprendedores tuvieron una buena idea y por eso se metieron de lleno a eso y empezaron a hacer, se metieron a embarcarse en un proyecto y hay veces hay que parar un poco la pelota y pensarlo un poco, ¿no? Como sería, no es un refrán, pero esa historia de la persona que estaba en el bosque y decía que no tenía tiempo para afilar el hacha, para seguir talando, ¿no? Entonces tardaba mucho más. Bueno, justamente estamos en un momento, y recién que estábamos hablando de que había algunos emprendedores que tenían proyectos que querían desarrollar, que estaban en una etapa muy inicial. Entonces justamente es muy importante poder encontrar el momento de desarrollar esa idea. Hoy, y de acá a las próximas 4 semanas, nos vamos a meter mucho en la fase de esta, la que está bien marcada con amarillo, que es la idea. Una vez que tenemos una idea que está bien pensada, que está fuerte, lo que se dice es que generalmente esas ideas se les pone un poquito de energía, se les pone un capital semilla, se les pone una semilla, un poquito de capital para ver qué pasa, a ver si crece, si no crece. Y si ese proyecto crece, generalmente, cuando pasa a una escala mucho más grande, aparecen los venture capitals, los capitales de riesgo o los grandes inversores que ponen plata en esas ideas, etc. Y después puede venir una fase de crecimiento muy grande. Pero lo que es muy importante es el momento de diseño de la idea, del elegir lo que vamos a hacer. Porque si no, siempre lo que nos pasa es que pasamos del momento de decisión al momento de creación sin habernos parado a analizar lo que estamos haciendo y es como si fuésemos a subir una montaña. No se puede subir por cualquier lado, no se puede hacer... les voy a contar una historia que no es mía, pero hace un tiempo había escuchado un video de un emprendedor argentino que él lo que justamente vinculaba la posibilidad de desarrollar un proyecto a escalar una montaña. Se ve que sabía algo de eso, pero que él justamente decía, si vos querés escalar el Himalaya, te tenés que preparar a nivel de entrenamiento físico durante muchos meses, vas a llegar a la base, vas a estar tantos días porque necesitas tomar oxígeno, aclimatarte, después de esa serie de días, no recuerdo, es simplemente anecdótico, es importante el final. Después de esa serie de días vas a escalar, vas a caminar durante tantas horas, vas a llegar al primer campamento, en ese campamento vas a estar otros 4 días, te vas a aclimatar, después de ahí vas a subir al segundo campamento, en el segundo vas a estar tantos días, después de ahí subís al tercero, y si las condiciones meteorológicas te lo permiten, y si no pasa nada como suele pasar la mayoría de las veces, tenés una posibilidad de saliendo a las 5 de la mañana de estar volviendo sano y salvo de la cumbre. Lo importante de eso es que justamente hay una chance. Si hiciste todos esos pasos bien, tenés una chance. Perdón por ser negativo, pero a veces con los proyectos nos pasa lo mismo. Tenemos que pensarlos desde antes, tenemos que planificarlos. Lamentablemente los recursos que tenemos, y más en un país con tanta gente pobre como el nuestro, son muy escasos. Por eso es preferible que paremos la pelota, como les decía recién, y que pensemos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, porque lo que queremos son emprendimientos que funcionen y fuerte de acá a un tiempo. No solamente es llevar a cabo una idea. Entonces, por eso nos vamos a concentrar justamente en cómo poder desarrollar esa idea. Que si también separamos la parte de desarrollo de la idea, hay 3 momentos
que uno tiene que ver con la generación de la idea, como con ese momento eureka, ¿no? Como con el encontrar esa idea, el momento de análisis y el momento de hacer pruebas para ver si esa idea a alguien le interesa o no le interesa. Si hay gente que estaría dispuesta a pagar o no hay gente dispuesta a pagar. Porque, che, si vamos a hacer algo que a un otro no le interesa, ¿para qué lo vamos a hacer? Si no hay gente dispuesta a pagar. En caso de que sea una decisión nuestra, no, yo voy a hacer algo que me gusta a mí, que no le gusta a nadie, pero bueno, creo mucho en mi idea, bueno, eso es una decisión personalísima. Desde este curso lo que tratamos es de darle herramientas para que justamente puedan aminorar al máximo la tasa de posibilidad de fracaso. Como ven, este es un tema que me lo tomo muy en serio, porque yo hace 12 años que me dedico a temas de emprendimiento, pero soy muy poco romántico con los emprendimientos, porque laburo con emprendedores todo el tiempo. Entonces, está buenísimo tener un proyecto, es espectacular, es apasionante, más si es de un tema que los convoca, pero también hay que hacer las cosas responsables. No todo es... tengo un amigo que dice, sí, generalmente se dice que en un viaje los melones se acomodan solos, bueno, pero también hay que pensar cuántos se rompieron y si valía la pena ese viaje para que se rompan tantos, ¿no? Bueno, pensemos que nosotros tenemos cuántas oportunidades de emprender en la vida, no demasiado. Si lo vamos a hacer, recomendaría que lo hagamos de una forma recontra profesional. Si me dan un segundito, me voy a prender una luz que tengo acá cerca porque me está matando la vista. Así que si me dan un segundito, ya vengo. A ver si va un poco mejor, porque la verdad que recién me estaba costando mucho ver. Porque tenía todas las luces del otro lado. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y recién entonces les decía que hay preguntas que nos parecen muy importantes y propongo que el que quiera vaya abriendo micrófono. La idea de esto es compartir, justamente. Sería mejor si estuviésemos en un semicírculo pudiendo hablar y dialogar entre todos, pero el que quiera responder, bienvenidísimo. Pero la pregunta que me parece muy interesante o como disparador es la siguiente. Es si con una idea podemos hacer un negocio. Y a veces nos pasa que a todos nos surgen ideas como... Pero eso, con ¿una idea es un negocio? ¿Qué onda? ¿Qué les parece? Un negocio, una oportunidad, como quieran, pero... ¿Es lo mismo? ¿Es sinónimo? ¿No es sinónimo? ¿Es antónimo? ¿Cómo la ven? No es lo mismo, claramente. No solo la idea. Hay que mínimamente analizar si la idea, digo, la palabra negocio me parece que implica también algo de rentabilidad. Si esa idea se puede llevar a cabo, si hay buenos resultados, si se podría sostener mínimamente un análisis así muy por arriba al menos. Recontra, no siempre nos preguntamos eso, no siempre le damos ese nivel de análisis que le diste, ¿eh? Recontra banco. Recontra banco. Entonces, a veces lo que nos pasa es eso, de que tenemos ideas o escuchamos que otros tienen ideas. A veces criticar las ideas es difícil, o decirle a alguien, che, no me gusta ni loco lo que estás proponiendo, es difícil, es duro, y hay veces tampoco es que nosotros, a veces nos pasa que simplemente no nos gustan,
pero a veces no tenemos como la respuesta técnica. Bueno, hoy vamos a laburar un poco con las respuestas técnicas para poderlo pasar por un tamiz, para ver si atrás de eso se esconde algo que nos puede ayudar a llenar la heladera, que nos puede ayudar a vivir en ese camino. Entonces, un montón de veces lo que nos pasa es que creemos que encontramos una gran idea, que tuvimos un momento de un aha moment, un momento de eureka, pero no nos tenemos que quedar solamente en la idea, sino que ir mucho más atrás y, primero que nada, no enamorarnos de la idea, sino de lo que pueda llegar eso a solucionar, cosa que esto creo que tendría que tener un cartel, pero che, no nos enamoremos de la idea, enamorémonos en tal caso de lo que está solucionando. Pero también, al margen de las ideas, creo que hay que poner en relieve al emprendedor y a los que hacemos. Por eso, la otra vez quisimos, ni bien hablamos de emprendimientos, quisimos traer a la gente del Instituto de Cooperativas, porque justamente nos plantean otra forma de pensar un proyecto. Digo, otra forma que la forma más fácil, que es que, bueno, me asocio con mi hermana, me asocio con una amiga y hacemos algo juntos porque se nos ocurrió y le metemos toda la energía a eso. Bien. Entonces, justamente, a veces hace falta repensar y, como les decía, parar un poco la pelota y ponernos a mirar un poco. Y en función de eso, creo que lo que primero tenemos que mirar es a nosotros mismos, a los emprendedores, a las personas. Principalmente, y pensaría, a ver, esto nos puede servir para los que no tienen idea de, che, quiero emprender, quiero hacer algo, quiero generar un proyecto, pero todavía no sé bien qué. Bueno, seguramente este tipo de preguntas les va a ayudar. Lo que me parece también importante es que estas preguntas las hagamos a aquellos que tienen un proyecto y ya quieren ir para adelante con ese proyecto. Como que, bueno, vamos a pisar sobre seguro, hagámonos preguntas básicas, como hoy les había dicho, tipo fundamentales. Entonces, lo primero es, ¿qué sabemos hacer? No es una pavada, pero... A ver, yo a los 28 me armé un proyecto que después se los voy a contar en más profundidad, pero tenía que ver con una especie de almacén. Después se los contaré, les mostraré un video seguro. Con armar una especie de almacén de tienda de bebidas. Pero la cuestión es que armamos un negocio, armamos una propuesta muy grande con 2 socios, pero ninguno de los 3 sabíamos de comercio. Entonces, no teníamos ni idea de comercio, no teníamos ni idea de venta de bebidas alcohólicas, no teníamos ni idea de sistemas tecnológicos, de logística y de cosas que tienen que ver con ese negocio. ¿Fue un problema? No, no fue un problema, pero si nos vamos a meter en una industria o en un tipo de trabajo determinado, creo que es importante también entender y saber qué recorridos tenemos. A veces quizás, o la mayoría de las veces, los proyectos interesantes no es que sean proyectos enormes, sino que son proyectos que están bien pensados. O justamente, y a veces la mayoría de las veces están bien pensados porque tienen que ver con las experiencias que tienen los emprendedores. Entonces, pongamos en relieve esos trayectos formativos o laborales o experiencias de vida que tenemos para si estamos en el momento que no sabemos qué proyecto tomar. Y acá valen todos los saberes, pero lo que también es importante es que nos reconozcamos y que nosotros reconozcamos los saberes que tenemos y que manejamos. Ojo con eso, porque eso marca una diferenciación, que es lo que busca el marketing, ¿no? Entonces, primer tema re importante es, che, pongamos en valor la trayectoria de vida que tuvimos y entendamos en qué podemos ser buenos o malos. Y la segunda cuestión es, ¿qué nos apasiona? Che, hice, ¿qué sé hacer? ¿Qué no sé hacer? ¿Qué experiencias tengo? Después, ¿no? Mirada un poco hacia atrás. Pero tenemos que mirar para adelante, ¿no? Porque pensemos, emprender no es... Hay muchos chistes ahora de eso, de antes no quería trabajar 8 horas y ahora soy mi propio jefe, trabajo 24/7.
Bueno, por lo menos a mí esas cosas en Instagram me salen todo el día, pero es eso. Che, vamos a laburar, ¿cuánto? ¿10 horas por día en un proyecto que depende solamente de nosotros? ¿10 horas por día? ¿Por 6 veces por semana? ¿Por 330 días por año? Che, tiene que ser algo que nos motive, tiene que ser algo que nos guste, que nos apasione. Eso. Sí, sí, te juro que el algoritmo ese me persigue recontra. Entonces, justamente si es algo, o sea, metámonos en cosas que nos interesan. Si Está quieren la acá otra vuelvo. frase que dice, no sé si bien tiene que ver con esto, pero viste que trabaja o dedícate a algo que te gusta y no tendrás que trabajar un solo día en la vida, o algo así que por ahí es más romántica, como decías vos, romantizar un poco más el trabajo. Pero bueno, o pensarlo desde eso que estás diciendo vos, en lo que uno es bueno, en lo que uno le gusta hacer, porque lo va a hacer bien y lo va a poder sostener en el tiempo. Entiendo que por ahí viene por ese lado. Es que es así. Mira, ahora voy a. Che, perdón si a veces soy muy referencial, pero justamente, y lo hago bien a propósito, porque me parece que es importante que compartamos las experiencias que tenemos. Me parece que eso es lo rico del curso. Che, yo a los 30 casi estaba trabajando con un re lindo laburo, que era socio también, que era uno de los dueños, de un concesionario de máquinas agrícolas. ¿Me iba bien? Sí, me iba re bien. O sea, che, tener 30 años, tenía un laburo que tenía una re buena proyección, todo, pero no me volvía loco. No me. Personalmente me preguntaba si me veía liderando mi mismo equipo de laburo. Y no. Bueno, lo hago porque tengo cierta facilidad, no sé, para las finanzas, para los números, pero ni loco tenía ganas de laburar un sábado a la mañana con eso. Ni loco. Entonces, bueno, y ahí me di cuenta que me había equivocado, que me había metido en una industria, en la industria de la venta de máquinas agrícolas, que no me entusiasmaba para nada. Entonces, en la medida que estamos pensando un proyecto, pensemos cosas que nos gusten, pensemos cosas que nos parezcan interesantes, que le querramos dedicar tiempo, porque si no va a ser todo mucho más cuesta arriba. Como cierre de eso, me fui a la miércoles, me fui de un concesionario de máquinas agrícolas, algo repensado, profesionalizado, representábamos marcas muy importantes. Era justamente el momento en el que se habían cerrado hace muchos años importaciones para máquinas del exterior, y justamente conseguimos de las máquinas número 1 a nivel nacional, tractores, edificadoras, cabezales de cosechadoras, conseguimos la representación. Todas juntas, de toque, y las número 1. Pero no me volvía loco. No soy el que mejor va a atender a un gringo que se dedica a cosechar. No soy el mejor. No. Y eso se va a notar. Y no me van a comprar. Entonces esto no tiene no va a funcionar muy bien. Entonces, che, de vuelta, pongámonos y preguntémonos sobre nosotros. Y entonces, ahora sí empezamos a meternos más en los temas un poco más profundos, o que sí, que tienen mucha más profundidad. Entonces, el hacer un proyecto tiene que ver con el poder resolver algo a alguien, en resolverle alguna incomodidad. Nosotros decimos mucho del problema. ¿Qué problema resolvés con tu proyecto, con tu emprendimiento? ¿Qué estás mejorando? Porque está lleno de cosas que no le cambian la vida a nadie. Y sinceramente creemos que en la medida de que pueda hacer un impacto más grande lo que hacemos, tiene generalmente chances más importantes. Si, ejemplo, yo vivo en la ciudad de La Plata, en la ciudad de La Plata seremos, no sé, 1 millón de habitantes, voy a inventar el número, habrá 800 pizzerías, y la verdad, si armo una pizzería más, la chance del éxito está cercana a cero. Porque, ¿qué voy a estar cambiando de cómo ya se vive en esta ciudad? Entonces vuelvo, che, encontremos problemas reales, en la medida de lo posible, de personas reales. Re importante.
Y entonces, miren, en un seminario de emprendedores que dábamos antes en la Facu, todas las personas tenían que traer un proyecto. Tenían que trabajar, y trabajamos a lo largo de todo un cuatrimestre, desarrollando un proyecto. Y había a veces estudiantes que no tenían un proyecto. Entonces, ¿qué les pedíamos? Que salgan con el celular y detecten y saquen fotos a cosas que veían en la ciudad que no les gustaban. En la ciudad, en la casa, en el transporte público. Y de una clase para otra todos venían con 15 ideas. Porque se pusieron a pensar justamente en qué cosas les gustaría cambiar del día a día. Y a veces las cosas que queremos cambiar son cosas enormes. Bueno, tenemos que entender cuál es nuestro metro cuadrado, cuál es nuestro granito de arena y a dónde podemos hacer una palanca que genere un cambio. Pero creo que a veces, y por eso lo que hoy les decía, es más importante enamorarse de la solución, es enamorarte del problema, más que de la solución que viniste vos a traer. Che, si yo hago pizzas, me enamoro de mis pizzas, bueno, sí, me gustan tanto que para mí justifica venir. Pero, ¿cuánta gente está enamorada de mis pizzas? Entonces, volvemos, es re importante pensar en qué le estamos mejorando la vida a otro. Entonces, acá es muy importante que pensemos qué se puede mejorar de nuestro ambiente. Y ahora les llevo a la pregunta 1, a la pregunta 2, de que también pensemos justamente las experiencias y las trayectorias que tenemos. Che, ¿qué no me gusta? Y pensémoslo y mezclémoslo con nuestros saberes. Y en relación a eso, hay otra cosa que fíjense que vamos a hablar mucho de problemas, y ahora les traigo otra palabra que se van a escuchar de nombrarla, que es la palabra dolor. Siempre hablamos de dolor o incomodidad, o simplemente porque es la traducción que toman algunos libros para unas cuestiones de las cosas a cambiar, ¿no? De los problemas que plantean algunos otros autores. Entonces, che, justamente este problema que detectamos, ¿qué tan grande es para la población con la que yo lo entiendo como el segmento? ¿Están dispuestos a pagar nada? ¿Están dispuestos a pagar bastante o están dispuestos a pagar muchos? Mucho. O sea, una persona está dispuesta a pagar cercano a cero, bastante o mucho. ¿Qué tanto de su billetera le daría? Digo, para ver si es un problema realmente grande o es un problema chico. Y la segunda pregunta, esto lo estamos diciendo así nomás, pero tiene una profundidad re grande, pero la otra pregunta es, ¿a cuántas personas les estaría pasando lo mismo? Personas que están dispuestas a pagar muchísimo. ¿Hay muchas? ¿Hay algunas? ¿Hay poquitas? No hay ninguna. Pero lo mismo con las medias, lo mismo con los pocos, ¿no? Entonces, justamente lo interesante de esto, que empecemos a pensar más que en las soluciones que nosotros venimos a traer, sino en los problemas que tiene un otro, es como vamos a estar trabajando en las próximas 4 semanas. Entonces, lo importante de esto es que hagamos cosas que le generen valor a un otro. Y como recién les decía, che, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué tan grande es ese dolor? ¿Y a cuántas personas le pasa lo mismo? Si hablamos en términos de los términos más tradicionales, estaríamos hablando más que nada de la posibilidad de pago y el tamaño del mercado, ¿no? El tamaño de ese segmento de mercado. ¿Me explico? Entonces, bueno, justamente después vamos a estar hablando de clientes, de tamaño de segmento. El tamaño es el número de personas que tendrían ese problema y estarían dispuestas a pagar. Entonces, como ven, ya estoy siendo un poquito menos romántico que al inicio, y les quiero traer 2 cosas más que son muy importantes al momento de pensar un proyecto. Entonces pusimos primero como el foco del emprendedor y la persona que lo va a llevar a cabo. Y después ahora estamos hablando de los otros, de los clientes, de los consumidores, de los usuarios. Otra cosa que me pasa en relación a esto es que muchas veces nos presentan problemas que son
que hay veces que son incumbencias del Estado, digo, en los programas de emprendedores. Y hay veces, se los planteo esto como problemática, digo, para el momento justamente de diseño de un proyecto. Y hay veces lo que nos pasa es que hay personas que no están dispuestas a pagar por algo que ya es un servicio que nos da el Estado. Ejemplo típico. Problemas de basura. Che, está lleno de basura. Bueno, la verdad que es muy difícil admitir, poder desarrollar un sistema de recolección de residuo privado. No, es muy difícil. Entonces, por eso me parece re importante pensar, para dedicarle tiempo a cosas que puedan crecer, que pensemos justamente en que haya un otro que esté dispuesto a pagarlo. Entonces, vuelvo. Tenemos la dimensión del emprendedor y la otra dimensión del cliente. Pero justamente para complementarlo esto, vamos a necesitar un montón de información más que está disponible, que la vamos a tener que bucear, que son toda esa info relevante que podríamos decir como datos de mercado o datos generales en relación al proyecto que queremos hacer. Ejemplo, ¿qué quiero decir con datos de mercado? Che, estamos hablando cuáles son las tendencias mundiales que hay en esas industrias, o en ese tipo de proyectos. Che, ¿cuáles son las tendencias nacionales? ¿Qué vemos que está pasando en la calle? ¿De qué se escribe? ¿De qué se habla? ¿Se habla sobre esto? Un poco de saber cómo la macroeconomía del país puede parecer muy técnico, pero es importante hacernos algunas preguntas. Che, ¿cómo la macroeconomía del país nos impacta o no? Yo mi proyecto de maquinaria agrícola era toda maquinaria nacional, 100%. La devaluación y la cierre de las importaciones nos beneficiaba. La gente que siguió con ese concesionario, estoy seguro que en este contexto actual le está yendo muy bien, incluso mejor que antes. ¿Y por qué? Porque se revitalizó la compra de determinados tipos de insumos nacionales. Entonces, la macro nos jugaba a favor. Entonces, es importante pensar las tendencias, pensar cómo la macroeconomía nos puede llegar a afectar, tipo de cambio, nivel de competitividad, y también pensar, lo llevo a otro, un poquito más micro, o sea, un poquito más abajo, ¿qué está pasando con los competidores? Va a haber, y competidores puede ser gente que esté ofreciendo algo similar a lo que ofrecemos nosotros, o también puede ser gente que lo que ellos ofrecen compite contra nosotros, sin embargo que no sea lo mismo. Ejemplo, vuelvo por alguna cuestión me puse a hablar ahora de este tema de maquinarias agrícolas. Indirectamente, a nuestro concesionario de máquinas agrícolas que vendía cabezales de cosechadoras y tractores, los pools de siembra nos competían. A nivel a ver, y estoy seguro que un montón de docentes tradicionales me dirían, no te compite porque vos vendés tractores. No, bueno, claro, pero la gente no compra tractores porque está pagando el servicio a este pool. Entonces, y yo compito no por la venta de tractores, sino por el nivel por la plata y por el presupuesto de mi cliente. Ellos eligen si hacer un costo variable, un costo fijo. Entonces, analicemos justamente si estamos por empezar un proyecto, cómo está actuando lo que sería la competencia potencial que tendría ese proyecto, y también los que hoy en día están ofreciendo eso que estamos queriendo hacer nosotros. Incluso, si sería gente que no le ofrece en nuestro ámbito nacional, no hay este nivel, este negocio que yo pensé en Argentina. Bueno, ese mercado, esa gente, ¿cómo se comporta en los países donde existe, o en las regiones, o en las ciudades donde está? Entonces, vuelvo, tenemos que entender qué es lo que le pasa, qué es lo que le pasa al emprendedor, a nosotros, a nuestro equipo, qué es lo que está pasando a nivel del cliente, pero también tenemos que entender un poco todo lo que nos rodea, que tiene que ver justamente como lo que diríamos con variables de mercado, macroeconomía, microeconomía, competencia, y como recién dije también la volvería a meter acá, en
el segmento de clientes. Che, ¿quiénes son los que me comprarían? Yo dije que me comprarían tantos conjuntos de personas porque les importa, porque pagarían. Bueno, definamos mejor eso. ¿Quiénes son los clientes? Y los clientes son otras cooperativas, los clientes son almacenes. Bueno, entendámoslos y sepamos, como hoy les decía, esto, acá tiene que ver un poco de investigación, y tratemos de entender quiénes son los que están del otro lado. Entonces, entendamos a los clientes, tratemos de entender en nuestra región cuántos son, dónde están, cómo consumen, cómo me puedo contactar con ellos. Entonces, en la medida de que pueda entender quiénes son los clientes, quiénes son los que compraría, es mucho más fácil que podamos pensar en hacer acciones para ir a dialogar con ellos, a ver si realmente están interesados en comprar lo que nosotros queremos vender. Porque si voy a meter, hoy dije, 24/7 durante muchos años de mi vida, y la verdad que si estoy pensando meterle de acá para adelante 40 años a esto, un montón de horas, lo mínimo que tengo que empezar a hacer, un par de entrevistas para la gente que yo trabajaría. Porque si no, estoy haciendo un proyecto mirando solamente mi ombligo y lo que yo tengo ganas, en vez de hacer algo que en realidad es para otro. El proyecto puede ser nuestro, pero la razón de ser del proyecto tiene que ser con mejorarle la vida a otra persona. Tiene que ser, y no lo hablo solamente desde una forma romántica, no, por favor, pero sino que nuestro proyecto tiene que valer la pena, alguien va a tener que pagar por eso. Digo, lo que estoy tratando es de ser menos romántico. Entonces, justamente, acerquémonos, dialoguemos con ellos y veamos si realmente están interesados en la solución que queremos plantear o no. Y también validemos con ellos. Cada vez se utiliza más esto de estar haciendo como pruebas de, como investigaciones cualitativas, investigaciones de mercado, para ver si realmente el cliente quiere esto que ustedes o que nosotros estamos ofreciendo. Y acá otro de los temas, este es durísimo, durísimo, perdón si hay alguno que le mato el viernes, pero es ¿con quién lo voy a hacer? Porque si va a haber algo que va a ver con los socios, es run run. Olvídate. No, hablando en serio, pero sinceramente, entonces, estamos pensando en un proyecto que le vamos a dedicar muchísimo tiempo. No podemos dejar a la deriva la decisión de ese grupo que va a llevar el timón, justamente. Entonces, en función de eso, pensemos realmente con quiénes lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer con ellos. Lo vamos a hacer porque lo empecé a charlar y justo la persona estaba tomando mate con nosotros cuando lo empezamos a charlar y quedó. Porque no le puedo decir que se vaya ahora que me di cuenta que es completamente incompetente. Bueno, vamos a cargar en tal cosa con un collar de melones, ¿no? Entonces, le digo en serio, pero justamente los primeros momentos son los momentos donde este tipo de decisiones, de con quién lo voy a hacer o por qué lo voy a hacer con esa persona, nos la tenemos que preguntar. Porque después cada vez va a ser más difícil. Y hay veces que los proyectos, y lo digo esto también desde experiencia personal, hay veces que los proyectos terminan cerrando justamente por una mala decisión de con quiénes los llevamos a cabo. Entonces, si pensamos en agregarle valor a un otro mediante nuestro proyecto, también pensemos en que los socios, entre las personas que vamos a trabajar, que podamos generar valor para ese proyecto. Y recién ahí, cuando tuvimos claro, miren todo esto, cuando tuvimos claro quiénes somos, qué sabemos hacer, si nos apasiona, el problema que detectamos, justamente quién es el cliente, si está dispuesto a pagar, sacamos datos macro, entendimos el segmento de clientes, entendimos con quién lo íbamos a hacer, recién ahí podemos decir que empezamos a cerrar lo que es la idea o la solución. Pero mucho mejor que hablar de
de ideas y de proyectos, de ideas, es solucionar y generar cosas que resuelvan problemas reales de personas reales. Como recién les contaba, cada vez estamos usando más experimentos y más formas para analizar si a los clientes les interesa o les impacta positivamente las ideas y los proyectos. Y los estamos haciendo porque es más posible que un proyecto vaya para adelante en cuanto le resuelva un problema a alguien o haya alguien que esté dispuesto a pagar. Más que, como se hacía antes, de que se iniciaban proyectos porque nos gustó, porque nos pareció una buena idea, porque lo está haciendo otro y le va bien. Eso pasó mucho con los ciber, con las canchas de pádel y con las cervecerías, está pasando. De eso, ¿no? Como veo que otro hace un proyecto de tal estilo, entonces imito, copio. Y no me senté a hablar ni siquiera con la persona para ver si realmente le está yendo bien, si está llenando la heladera, o si fue su sueño y lo hizo por eso, o si está repitiendo porque vio otro que lo hizo y se volvió a copiar también. Entonces, a modo de, como corolario, las tres cosas que siempre nos tenemos que preguntar, me parece, es eso, como qué problema estamos resolviendo, en qué momentos ocurre, cada cuánto ocurre esto, o sea, digo, más que nada para entender de que sea un problema realmente grande y valioso, y a quién es esa persona que lo resuelve. Me hablé mucho, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo lo ven hasta acá? Quiero ahora que hablen un rato, un poco ustedes, que se presenten ustedes, como, che, cuéntenme hasta esto, ¿están más o menos de acuerdo o para nada? Se recibe, si a alguien le parece para nada, también, súper receptivo. ¿Cómo la ven? ¿Sabés qué me hizo pensar mucho? Que coincido con todo lo que dijiste, que por ahí no lo había analizado de esa manera, en que se vio mucho por ahí en la pandemia, de lo de la idea o a quien le gusta mucho hacer algo y se pone como emprendimiento a hacer eso. Y después, sobre la marcha, te das cuenta que por ahí, o por vos, o por cómo lo encaraste, o por lo que fuere, te gustaba mucho como hobby, pero no era para hacer un proyecto de negocio. No sé si se entiende. Y por ahí analizando todo esto al principio, podés decir, bueno, no, sí, me encanta esto, pero no voy a dejar mi trabajo por esto. Completamente, ¿eh? Completamente de acuerdo, sí. Pero bueno, ahí está la decisión de cada uno, ¿no? ¿Era como un hobby, era para hacer algo mientras tanto, o lo proyectaste y le metiste cabeza, recursos y tiempo como para que sea algo que te llene la heladera? Bueno, cuando se confunden, ese es el problemón, ¿no? Claro, sí, sí. Y de hecho sí, un montón de proyectos que después van quedando también. O al revés, puede ser que tengas suerte y que empezaste como un hobby y que después te fue re bien, no sé, debe haber casos de esos. Seguramente Sí. debe haber también, sí, seguro. A mí lo que me quedé más pensando de todo esto que planteaste fue lo del problema. Encontrar un problema a resolver, que nunca se me había ocurrido en la idea de empezar un emprendimiento, plantearlo desde ese punto de vista. Porque uno cuando piensa en emprender algo, piensa en algo, obviamente, que puedas vender, que te genere, que te devuelva algo, rédito, digamos, pero nunca en tratar de buscar algo que solucione un problema existente, qué sé yo. Si te pones a vender algo, un negocio, no sé, ropa, yo al menos nunca lo había pensado desde esa mirada, de resolver un problema. No sé si al resto le pasó lo mismo. Yo me quedé pensando mucho en esa pregunta. Pero, ¿ves? Mirá cómo eso solo te cambia. Pero, che, le estoy vendiendo, quiero vender ropa. Me encanta los textiles, me encanta. Bueno, pensemos quizás, como ejercicio, quizás haya gente que tiene más problemas para comprar que otros. Entonces, pensemos hay personas con movilidad reducida que necesitan determinado conjunto o sea, determinado tipo,
o personas con un sobrepeso, o otra cuestión quizás mucho más vinculado con la estética, de, che, quizás encontré que hay un segmento que le cuesta demasiado dinero comprar ropa para ir a fiestas. Bueno, pero eso nos ayuda justamente el pensarlo a nivel de problema, también entender el tamaño del problema, que eso creo que está bueno. Yo creo que en pandemia muchas cosas, muchos proyectos se pudieron iniciar y tuvieron un curso bastante bueno, que se pudieron llevar adelante, porque justamente se ajustaban a ese contexto. Y que al terminar la pandemia, o por lo menos terminar la cuestión del encierro, etcétera, el contexto cambió y esos proyectos que funcionaban tan bien se cayeron, como otros que venían trabajando muy bien, se cayeron cuando empezó la pandemia. Y eso me hace pensar que hay que tener en cuenta un montón de condiciones cuando uno empieza con un proyecto, y que a lo mejor uno imagina las mejores condiciones o unas condiciones que no se ajustan a la realidad en la que el proyecto se va a desarrollar, y por eso termina después fracasando. Uno sería, bueno, la sociedad y digamos, las condiciones de la sociedad en el momento en que empieza el proyecto y en la continuidad, ¿cierto? No es lo mismo que yo empiece hoy en mi pueblo, donde hay solamente un bar, una cervecería, y que la inicie dentro de 5 años cuando hay 10 cervecerías. La diferencia es enorme. Es decir, ya hay una población que va a consumir el producto, pero no va a ser novedoso, y eso quizá le quite un poco la fuerza, digamos, para salir, y que me va a costar un poquito instalarme entre las otras 10 cervecerías. O sea, hay que tener un montón de cosas en cuenta, aparte de con quién lo vamos a hacer. Hablo de la cervecería porque mis hijos hacen cerveza, y más allá de que empezaron con todo el ímpetu, pum para arriba, y le sacan la cerveza de las manos, ellos tienen otros trabajos y lo hacen en su tiempo libre. Entonces, ¿qué les pasa? Se quedan sin producción y la gente se enoja. Y eso también es una falla, ¿no? No poder cumplir con la producción ideal, digamos, de su cervecería, que es chiquita, y sin embargo no alcanzan a proveerla porque, bueno, no les da el tiempo. O sea, hay un montón de condiciones que hacen fallar o que problematizan el proyecto en sí, aparte de que pudiera, de que sea viable, ¿no? Hay otras cosas que también inciden. Completamente, ¿eh? Completamente. Pero bueno, justamente lo interesante de eso es poderlo pensar en los primeros momentos, ¿no? Como nos va a ayudar justamente para poder ver a dónde tenemos que meter energía y cómo tenemos que meter energía. Y como cerrando esta parte donde estamos hablando de las ideas, a ver si me pasa el slide, ahí está. Hay 3 cosas que me parece importante para compartir en relación a eso, que es, como recién esto lo estuvimos describiendo, entender justamente el tamaño de esa oportunidad, ¿no? Che, hay gente dispuesta, no hay gente dispuesta, pero también hay 2 cosas que nos parece muy importante, es compartir esa idea, dialogarla con otros, hablar sobre el proyecto. O sea, si lo llevamos a palabras más, bajarlo, hablar del proyecto. Lo que hay veces nos pasa con muchos emprendedores que no están dispuestos a que alguien les cambie una coma del proyecto o a repreguntarse demasiado porque están a veces muy enamorados de sus propias soluciones. Entonces, se niegan quizás a compartir y a tamizarla con el diálogo con otros. Y la verdad que a nosotros nos parece muy importante poder escuchar y poder quizás obtener mejoras en base a las recomendaciones de otras personas. Principalmente estamos hablando de cuando hablamos de los clientes, ¿no? Entonces, es muy importante hablar sobre el proyecto, compartirlo. Y en la medida de lo posible, si podemos, hacer
pruebas rápidas, como recién les decía, validarla, poder hacer pruebas rápidas para ver si el proyecto, o si las distintas partes o las etapas más problemáticas del proyecto, tienen posibilidad de ir para adelante. Entonces, vuelvo. No solo importa el tamaño del problema, sino también importa que lo podamos, justamente, esa propuesta, irla armando de acuerdo a las necesidades de lo que quiere el cliente, o de lo que estaría dispuesto a pagar el cliente. Y en relación a eso, pensemos qué instancias podemos hacer dentro del momento de diseño, de los primeros pasos del proyecto, para validar, o sea, para ver si son válidas esas hipótesis que pensamos del proyecto. ¿Me explico? Sí. Ejemplo. Lo que estamos haciendo muchísimas veces es, hacemos pequeñas encuestas, o encuestas por redes sociales, o armamos una charla con clientes, o salimos a hacer entrevistas, por ejemplo. Eso yo suelo hacerlo en mi dinámica de laburo semanalmente, justamente para entender qué es lo que le pasa al otro que sería quien paga. Entonces, en relación a cuando proponemos hacer algo valioso, va a ser muy importante entender qué tan relevante va a ser para el cliente, qué valor verdadero le está aportando al cliente, y si tiene alguna forma de diferenciarse del resto de las soluciones que tiene disponible nuestros clientes. Les quiero compartir una frase que uso siempre que se la robé a un colega, pero me parece extremadamente real y sincera. A ver, si me deja, ahí está. Que existen proyectos que no tienen planificación, proyectos que no tienen recursos, que no llevan infraestructura. Hay hasta negocios que prácticamente no llevan efectivo. Hay negocios que no conllevan un producto físico o proveedores. Lo que nunca existe son proyectos que no tengan clientes. O sea, lo que hace diferencial a un negocio de otro son los clientes. Esto es fundamental. Y a veces lo que nos pasa es que ponemos más al emprendedor como centro del proyecto y no ponemos al otro. Volvamos, la birra que hace tu hijo, la hace para que a otro le guste. Si a otro no le gusta, y el proyecto no iría para adelante. Entonces, tengamos mucho cuidado en poner no al emprendedor y sus gustos y sus deseos, sino en poner al otro para el cual vamos a estar trabajando. ¿Están de acuerdo con esto o poco? Sí, No, sí. es así. El cliente tiene la razón. Sí, o por lo menos escuchémoslo. Bueno, entonces, yo hoy les dije que el tema que íbamos a estar dando es propuesta de valor. Les hago una pregunta, ¿cómo hacen generalmente? ¿Hacen las 2 horas de corrido? ¿Hacen un pequeño break? ¿O cómo es? De corrido, generalmente. Listo. Bueno, entonces, el tema que vamos a estar trabajando hoy es propuesta de valor. El autor se llama Alexander Osterwalder. ¿Alguien lo conoce? ¿El tema lo vio en algún lado o al autor? Que es el mismo que hizo el Canvas, No. el modelo de negocio. Perdón, no. No, yo no lo conozco, nunca lo había escuchado. Bueno, a ver si tengo... no tengo el libro acá, lo bajé en la biblioteca. Bueno, el libro está espectacular. Ahora después le voy a dar a Ale como una parte del libro. Creo que voy a ver si no lo tengo incluso en PDF. Hay una parte que está online, como la parte central.
Les recomiendo sinceramente que lo geen. Si les interesó el tema y eso, está bueno. Del libro presenta a veces como muchos casos de una empresa a otra empresa. No hace falta. Yo lo que les recomendaría es que lean lo que les voy a mostrar ahora, que justamente es la creación de una propuesta de valor. Entonces, como estuvimos hablando hasta ahora, lo importante es hacer un algo valioso para otros. ¿Está bien? Siempre digo lo mismo, es pensar en hacer algo valioso para un otro, para un cliente. Por eso, hablamos de la elaboración de una propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Es un algo que es valioso para un segmento de clientes determinado, para un público determinado, para un alguien. Entonces, de lo que vamos a estar trabajando en esta clase y en la siguiente, es en poder, les voy a dar esta herramienta o este modelo para poder pensar cómo nuestro proyecto, o en realidad para pensar cómo podemos mejorar el proyecto para que esté más cerca de una necesidad real de una persona. Entonces, perdón que la imagen esta está en inglés, Customer Shops, arranquemos por lo que dice perfil de cliente, como recién dijimos, cliente primero, en el cual tenemos Customer Shops, que nos referimos en realidad serían, generalmente le decimos trabajos del cliente, pero no es el trabajo en sí del cliente, sino que es esas cosas que el cliente quisiera mejorar, o hacer, o cambiar. ¿Está bien? Sería como la necesidad o un problema o algo así. Sí, pensémoslo, y sí, completamente. Y pensémoslo siempre como verbos en infinitivo. ¿Estamos? O sea, como tiro como esa propuesta, se me está ocurriendo ahora. Como, ¿qué quiero hacer? Disfrutar, caminar, comprar, viajar, beber. ¿Estamos? O sea, che, ¿qué es lo que quiero resolver? Y bueno, quiero ¿qué es la necesidad que estoy tratando de llevar a cabo, básicamente? Entonces, sabemos que el cliente en su día a día quiere resolver cosas, quiere mejorar su forma de vivir, de ser, de estar. Entonces, resuelve cosas todo el tiempo. En relación a cómo resuelve su día a día, hay cosas que son... hay algunas cuestiones que esa experiencia o esa resolución las hacen más incómodas, y de hecho acá está lo que hoy les había dicho de dolor. Dolor significa pain, ¿no? O sea, en realidad acá estaríamos hablando de frustraciones, mejor traducido al castellano. Entonces, hay veces en relación a cómo resolvemos estos... Se ve mi mouse, ¿no? ¿No? Sí. Che, en relación a cómo resolvemos como esas actividades, y posiblemente haya algunas cuestiones vinculadas a cómo las resolvemos, ¿no? A cómo invento, por ejemplo, a cómo nos ejercitamos, a cómo nos alimentamos. Va a haber un conjunto de cosas que nos va a hacer, quizás nos va a generar algún nivel de frustración, de incomodidad, o la palabra que hoy sé que es una mala traducción, dolor, ¿no? Pero después también, en relación a cómo la resolvemos, va a haber otro conjunto de factores que van a hacer que la experiencia sea mucho mejor. Podríamos decirle alegrías, quizás. Pero más que nada, de vuelta acá lo llevamos a... Son justamente como las consecuencias o las características positivas y negativas, o sea, que nos puede llegar a generar una alegría o una frustración al momento de resolver el trabajo. Entonces, dije, che, entendiendo de que el cliente quiere resolver cosas y que está vinculado a cómo las resuelve a aspectos negativos y positivos, lo que sería interesante sería que nosotros podamos entender cómo podemos crear algo de valor que cree productos y servicios que achique esas incomodidades, esas frustraciones, las elimine, las achique, y que a la vez también quizás aumente el grado de satisfacción que tiene al
consumir ese producto, ese servicio, o ¿está bien? Hacer esa otra actividad. Entonces, vuelvo. Como sabemos de que el cliente va a tener que resolver determinado conjunto de actividades, por ejemplo, dijimos comprar ropa, pero el cliente también en relación al momento de la compra de ropa o a la compra en sí, va a haber aspectos que son positivos y negativos, ¿no? Bueno, entonces nosotros, como emprendedores, como personas que queremos empezar un proyecto, lo que tenemos que pensar es justamente de qué forma podemos hacer productos y servicios que aminoren esas frustraciones y que aumenten esa cantidad de alegrías. Por ejemplo, recién dijimos que quizás para un segmento público determinado sea una frustración, ejemplo, para personas con sobrepeso, si el perfil de cliente, los clientes son personas, no sé, con un sobrepeso mórbido, bueno, seguramente van a sentir frustración porque no todas las ropas están en todos los talles porque no se respeta la ley de talles. Entonces, bueno, quizás nuestra solución podría estar pensada en que nosotros, nosotros tenemos de toda nuestra colección, todos en toda la línea de talles, estoy jugando, pero como para que me entiendan, por si no estoy siendo muy explícito o me estoy yendo un poquito en teoría. Y lo mismo del otro lado. Por ejemplo, si vemos que las formas de pago son en determinados locales solamente en efectivo, bueno, quizás el poderle disponer de distintos medios de pago por ahí podría generar mayor alegría o podríamos llegar a generar un estado de satisfacción mucho mayor que otras empresas. ¿Se entiende más o menos por dónde va la lógica? Ahora nos metemos en profundidad, ¿eh? Lo que vamos a ver en la clase de hoy es el perfil de cliente. Vamos a ver esto. Y ya va a haber tarea. Así que nos vamos a llevar después de la clase de hoy una tarea con que ahora contamos un poco los proyectos y la idea va a ser justamente para la clase que viene que traigamos y cada uno va a exponer justamente como el perfil de cliente de quiénes serían sus clientes, qué tareas quieren resolver, cuáles serían las alegrías y cuáles serían las frustraciones. Ahora me meto con eso. Entonces, lo que podemos decir es que el cliente, ahora sí, por eso les decía que les compartía este PPT, así no lo tenían que escribir, más que nada esto. Entonces, lo que podemos decir es que todos los clientes tienen actividades que van a estar relacionadas con la forma de consumir ese producto o ese servicio, y que las tareas, incluso lo que tiende a resolver el cliente, hay veces que tienen que ver con resolver el problema, recién decía, vestirnos, alimentarnos, ¿no? Los infinitivos. Y aunque también, principalmente entonces, la principal o donde más las tareas principales es la resolución de ese problema, pero después también hay otras tareas vinculadas con aspectos sociales, ¿no? O sea, justamente con ese vínculo y esa cuestión que tiene que ver con ese cliente y sus distintos círculos sociales. Entonces, hay veces que las personas resolvemos cuestiones funcionales, vestimenta, pero también a veces queremos proyectar un determinado conjunto de valores, ¿no? A través quizás de utilizar tal o cual marca. Y después también hay otro conjunto de tareas que tienen más que ver con las emociones mismas de ese cliente. Justamente acá lo que estamos hablando es, bueno, la resolución de esa tarea, cómo va a afectar en las emociones de esa persona, ¿no? Con su calidad de vida, con su sentir, con su seguridad, con su tranquilidad, como dice ahí. Entonces pensemos que la persona, si bien resuelve cosas que suelen ser cuestiones que podemos describirlas funcionalmente, también están atravesadas por cuestiones sociales y emocionales.
Entonces pensemos también, dentro del conjunto de tareas, de trabajos del cliente, ¿cuál es aquel conjunto de tareas funcionales, sociales y emocionales que quisiese o quisiera un segmento de clientes resolver? Punto. Todavía acá no pensemos en la solución. La solución estaba del otro lado, vuelvo. La solución estaba dentro del cuadrado verde. Nosotros ahora estamos pensando en el cliente. Entonces vuelvo. Dentro de la parte de los trabajos del cliente, el cliente va a querer resolver distintos tipos de tareas, funcionales, sociales y emocionales. Y esas mismas tareas pueden estar relacionadas con aspectos que le generen frustraciones o alegrías, como él les había contado. Y esas frustraciones pueden ocasionarse en el momento antes del consumo, durante o después, ¿no? Che, la frustración puede ser en el momento antes, estamos hablando, y acá lo pensamos en el negocio como a nivel hoja en blanco. Che, los problemas que pueden tener los clientes pueden ser desde buscar estacionamiento, y lo hablo realmente, desde buscar estacionamiento, desde el momento y la forma de atención, desde la forma de pago, hasta el momento después de que ya la persona está en su casa con el producto. Entonces, por eso es muy importante que pensemos y mapeemos como si fuera cuando las personas resuelven esa tarea, bueno, ¿qué frustraciones suelen tener bien en el antes, en el durante y en el después? Si después quieren, después también pueden medir, entonces, más a un nivel un poco más teórico, pero justamente el nivel de obstáculos y riesgos, ¿no? Los obstáculos, como él dice, impiden que el cliente inicie la tarea, o los hacen avanzar más lento de lo que desean. Los riesgos es el riesgo que enfrentaría si la tarea saliese mal, incluso miedo al rechazo. Bueno. Ah, perdón, antes me olvidé decirles, no, acá no, pensé que lo había puesto en los trabajos. Como preguntas disparadoras o que nos acerquen justamente a entender un poco más las frustraciones del antes, durante y después, podríamos preguntarnos cuáles son los costos que no desea el cliente, ¿no? Tiempo, ¿qué tiempo, dinero, como lo ven los otros? ¿A cuáles riesgos y miedos se enfrenta? ¿Qué lo hace sentir mal en relación a esa tarea? Y siempre esto, pensemos lo que es en relación a la tarea que trata de cumplir. Y después, ¿cuáles son los desafíos y dificultades que puede llevarle a adoptar la solución que nosotros estamos trayendo? ¿Tiene que cambiar otro montón de cosas o no? Pero bueno, no todo es tan negativo. También dentro de cada proceso de compra están las alegrías que van a ser esos beneficios justamente del usarlo. Y de vuelta, los beneficios pueden ser antes, durante y después, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que esperar es que hay, una cuestión básica es que hay requisitos que son mínimos, ¿no? Cosas que le dan alegrías, pero tienen que ver con la parte más funcional. Y después también hay beneficios que son esperados desde el momento cero. Por ejemplo, de vuelta, yo les dije que iba a ser la clase de hoy muy autorreferencial, pero les hago un ejemplo que tiene que ver con el día de hoy, que es viernes. Yo tengo una pizzería en la esquina de mi casa, y cada vez que compro, me regalan, tengo muy buena onda con la gente de acá, y cada vez que compro me regalan empanadas. Siempre. Siempre me regalan una o dos de onda. Y ya, obviamente, las primeras 10 veces que me regalaron una empanada me re sorprendió y lo re agradecí. Pero después ya estoy tan acostumbrado a eso, de que hay alguna vez que no me regalan nada, como que yo después digo, che, yo me quedé esperando. ¿Pasó algo? No sé. ¿No les caigo más bien? O bueno, ¿y qué pasa en realidad? Bueno, uno ya espera un nivel de servicio, un nivel de una característica de atención, o algo que te lo hace ya esperable. Les voy a mostrar, ahora voy a googlear
una cosa, a ver si les sirve en relación a esto. Después también hay beneficios deseados. A ver, los beneficios que esperamos son, por ahí tardo mucho buscándolo. Primero que nada, hay un nivel de beneficios y de cosas que nos genera alegría que es más funcional. Después está, a nivel de producto, está el producto más funcional, que queremos, más vinculado con la tarea. Después hay un producto que es el que espera la persona, otro nivel de círculo un poquito más ideal, el que la persona ya espera, y después está todo aquel conjunto de características que tienen los productos que se podrían desarrollar de forma potencial, ¿no? Y ahí está la diferenciación de una empresa y otra. Hay algunos que, ejemplo, hace 30 años no había deliveries. No había deliveries. Hoy en día si llamo a cualquier casa de comida y me dicen, no trabajamos con ninguna plataforma de delivery, usted lo tiene que venir a buscar, y eso ocurre en Buenos Aires, y yo me imagino que no van a tener casi ventas. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo espera, te cobren más, te cobren menos, pero que haya un delivery hasta la casa. En Capital seguro, en La Plata 95. A eso voy, como que también a medida que cambia, y esto es muy interesante, pero siempre las necesidades y los deseos están cambiando todo el tiempo. Principalmente cada vez tenemos más necesidades y más deseos porque tenemos más experiencias. Entonces, en relación a eso, lo que es muy importante es que aquellas cosas que una vez las pensamos o que eran parte de un producto más funcional, hubo algún competidor nuestro que se las dio. Entonces, gracias. Entonces, en relación a eso, es que pensemos justamente en que quizás las personas están esperando ese nivel de servicio que nuestra competencia le está dando. Por eso estoy yendo del producto esperado al producto deseado. Es muy interesante. Entonces, por ejemplo, algunas preguntas que nos podemos hacer para pensar qué le genera alegría a nuestro cliente es qué ahorros le haría feliz a ese cliente en términos de tiempo, de dinero. ¿Qué busca el cliente? ¿Qué busca diseño? ¿Busca garantía? ¿Busca eficacia? ¿Busca atención? ¿Busca medios de pago? ¿Qué busca? ¿Qué aumentaría la probabilidad de adoptar una solución? Que bajemos el costo, que haya más o menos inversión. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo se ven para empezar a hacer una actividad como esta? Mientras tanto, les voy a buscar un ejemplo. Cuéntenme mientras cómo la ven. Yo dejé de ver la pantalla. Vos habías puesto la Sí, ahí la acabo de pantalla. sacar porque me puse a googlear una bien. cosa. Yo con respecto a uno de los temas que hablaste antes, me enamoré de un proyecto para hacer una obra de teatro que tenía que haber comida en el medio. Terminé alquilando un local para poder manejar comida y después terminó siendo un problema ese bar porque tenía que cortar el pasto en la vereda, habilitarlos, y no tuve en cuenta todos esos problemas que me vinieron a la hora de hacer el negocio, por enamorarme de un proyecto de una obra de teatro. Entonces, ahora es como que miro desde otro lado todo. Che, ¿y vos ahora estás con algún proyecto? Digo, acá dentro de la Diplo, ¿trajiste como para elaborar algún proyecto y eso? Les cuento, estas 5 semanas vamos a estar haciendo esto y el modelo de negocio. Así que es un re buen momento para que traigan su proyecto o alguno para ir haciendo los ejercicios. Cambié ya 2 veces de proyecto. ¿En qué estás? Ahora tengo un tercer proyecto y que es el que voy a presentar y voy a tener en cuenta todo esto. Pero ahora cambié. De un proyecto de recreación cultural pasé ahora a un lugar de camping. Bien. Lo quise hacer como más, como es, yo no es que no sé si después lo voy a llevar a la práctica o no el proyecto, pero sí busqué algo más, hasta más rentable, más de negocio.
acá a esta zona viene mucha gente a pescar, entonces se me ocurrió con recursos encontrados de la calle hacer un campi ecológico, pero también con diseño, ¿viste? Ahora que vienen con los techos de tierra y flores, para papá. Bueno, nada, y dar una propuesta de un campi para la gente que venga a pescar o que venga a pasar un fin de semana a un pueblo rural. Es decir, cerca de acá hay un arquitecto en Alberti muy importante, entonces se puede hacer también, como extender también el proyecto en sí del camping a hacer algo de turismo en la zona. Pero bueno, esto es lo que voy a trabajar ahora. Por ahora está la idea. Espectacular. Qué lindo, está buena la idea. ¿Viste? Cambió otra vez. Sí, está bien. Lo bueno es que puedas definirla y seguirla, Cristian, está bueno. Y lo de la necesidad, ¿no? Ahí lo Sí. que estaban hablando hoy, encontrar la necesidad del cliente y proponer algo distinto. Porque los hoteles están caros, entonces lo pensé en una función de eso. Y también, si no es para con gente de afuera de Chivilcoy, es organizar como camping con fogata para nenes adolescentes, para que tengan una experiencia de camping. Es decir, los padres estarían como en la carpa 5 estrellas, con colchón, mesita de luz, lámparas, techos de coso, y los nenes en carpa. Y que pasen por la experiencia del armar una carpa y todo un día de campamento. Es como es viable comercialmente, pero bueno, esa es mi idea, vamos a ver después. Bueno, está buena, pero la idea después te sirve para seguir desarrollándola y trabajándola. Esta vez prometo no cambiarla, porque tengo poco tiempo, porque voy a cursar 2 materias más de la carrera, pero digo, bueno, me quedo con esta ahora. Yo le voy a compartir esto. Yo ahora mismo le estoy compartiendo a Ale. Ale, ¿cómo era tu mail? Alejandra. Davila. No está Santiago. Ah, ¿no está? Ahí se lo compartí a Ale. ¿Alguien me pasa su mail? ¿Alguna de las tutoras? Así le mando... Yo no sé si lo tengo. ¿Vos lo tenés, Silvia? Ahí está Nos en manejamos Tinder. por WhatsApp. Ah, Sí. bueno. Ahí Si no, me igual parece que justo era acaba de de- llegar Ale, me parece. Sí. Le estoy compartiendo a Ale para que después se los comparta a ustedes. Justamente como el mapa de propuesta de valor, pero acá ya como para que lo veamos juntos. Ahí va. Este mapa de propuesta de valor lo hicimos en la edición anterior de la diplomatura. Les quiero contar. Que había pasado lo siguiente, habían venido unos cooperativistas de una pizzería de acá de La Plata y nos contaron mucho justamente sobre su negocio. Entonces nosotros después trabajamos con ese input de información y pudimos desarrollar este tipo de herramientas con la info que nos contaron de su proyecto. Entonces, ellos tenían una pizzería, que era una cooperativa, pero a la vez ellos tenían bien claro qué tipo de producto y a quiénes les vendían. En función de eso, pudieron desarrollar un producto muy interesante. No les quiero spoilear, pero les cuento. Ellos habían pensado, re importante esto, poder decir quién es el segmento de clientes, madres y padres de 18 a 55 que viven dentro del casco urbano de la ciudad de La Plata. Eso es el segmento de clientes de ellos. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que era una solución que de una forma rápida resolvía el alimento para muchas personas. Primer punto. Y segundo, por una característica del delivery del lugar, llegaba al casco urbano, como al centro de la ciudad, no es al centro, sino vieron que la ciudad de La Plata es un cuadrado y después más grande. Bueno, llegaba justamente como al cuadrado. Digo, sí, a ese mail se lo acabo de compartir a Ale. Ahí va. Bueno, entonces, ¿qué tarea quería hacer? ¿Cuál es el conjunto de tareas que quería hacer los clientes? Reunir la mesa familiar, alimentar a su familia, darse un gusto, agasajar amigos y familiares,
y consumir alimentos ricos, frescos y nutritivos. Entonces, fíjense que básicamente es, entonces está resolviendo cuestiones de alimento y de cierta calidad de alimento para la mesa de la familia. Eso es como lo que quiere resolver. Pero ¿qué frustraciones podían tener estos consumidores de 18 a 55 que viven dentro del casco de la ciudad? Y bueno, es que a veces elaborar alimentos les lleva mucho tiempo de elaboración, o que a veces lo que es rico no es nutritivo, o al revés. O también que cuanto más tiempo está en la cocina, menos tiempo está con amigos y familia, y quería agasajar, ¿no? O bueno, que las personas no tienen tiempo, una frustración enorme. O que no tenemos todos los elementos necesarios para hacerlo. O también a veces tenés que recibir gente, y ahora que cada vez hay más gente vegana y vegetariana, y a veces uno no tiene la creatividad, no tiene los elementos. Bueno, esta pizzería también, como uno de sus diferenciales más fuertes, es que hacía alimentos veganos. Como eso es en una cooperativa que hacía pizzería, pizzas, pero muy, muy buenos, eso. Son conocidos por eso más que nada. Pero ¿qué cosas le generan alegría a esos clientes de 18 a 55 que viven dentro del casco, que quieren reunir a la mesa familiar con determinada calidad de alimentos? Bueno, como cosas que le generan alegría dentro de ese proceso de compra, que aprovechan el tiempo, que los ayuda a salir de paso, que es un alimento sabroso y rico, que dentro de la carta hay opciones para todas las personas, que la entrega sea con puntualidad, perdón, no es dentro de la carta de la pizzería esta, sino dentro que haya opciones que todos se puedan sentir representados, que haya una relación buena entre el costo y la calidad del producto, ¿no? Y también que uno no tenga que esperar. Entonces, fíjense que entendiendo para quién voy a construir, después va a ser, esto lo vamos a ver la clase que viene, después va a ser, podemos llegar a construir algo pensando en alguno de estos elementos. No hace falta que sean todos. Generalmente, acá les estoy tirando un spoiler medio y una diagonal de ayuda. Pero hay veces, es bueno que pensemos nuestro producto porque estamos diseñándolo. Entonces es bueno que lo pensemos en función de, también como de los grupos que pueden llegar a ser más gente. Ejemplo. Y creo que esto es más personal, pero yo creo que la estrategia de ellos, de haber sido punta de lanza, haber sido de los primeros que tienen una carta vegana y vegetariana muy buena, o muy amplia, fue muy importante, porque en muchos eventos de juntadas de reuniones terminabas pidiendo ahí, porque tenía opciones para todos tus amigos, y vos todavía por ahí no sabías cocinar para ellos, como en mi caso. Entonces estuvo bueno porque empezaron a ser referentes de una movida que cada vez era más grande. Y vuelvo a una de las filminas, la que decía punto 3 hoy, miremos las tendencias. Cada vez hay más veganos, ellos se ubicaron como en esa línea. Entonces, lo que nos ayuda a esto es a mapear y a entender justamente las cuestiones más generales y más grandes de los clientes, para hacer proyectos que justamente vayan a darle un tipo de solución y sean del gusto y del agrado de ese conjunto grande de clientes. Bueno, ¿quedó más claro con el ejemplo? Sí, yo creo que sí. Recién Cristian nos contó el caso de lo que está diseñando, ¿no? Sí, fui yo. Y la experiencia del bar cultural que después fue tremendo, tener que limpiar vidrios, limpiar medias, lo terminé cerrando. ¿Y a vos qué te entusiasmaba esa idea? ¿Qué era lo que más te gustaba? La obra de teatro, que al final nunca se hizo. Superó la situación, porque después al tener un bar habilitado, teníamos que hacer o rock and roll o folclore, pues teníamos que pagar alquiler, todo, entonces nada, un lío. Claro.
Bueno, cada vez más herramientas. Y igual, esperemos que sirva como buena experiencia. Sí, igual a mí lo que me gustan de los proyectos es el armado. Tengo que aprender en seguir manteniéndolo. Es como, yo me enamoro del proceso, del armado, y después cuando ya tiene que ver con las responsabilidades, algo que trato en terapia, lo cierro. No, bueno, entonces ahí re para pensarlo con los socios justamente, ¿no? Che, quizás vos sos muy bueno para las fases iniciales, pero quizás estaría bueno que pienses con otro que quizás no sea tan creativo, pero tenga interés en un proyecto similar y más interés en escalarlo, en hacerlo con mente de escala, ¿no? Quizás. Tuve una experiencia mala con socios, terminé ganando un juicio 10 años tarde, entonces es como que todos los proyectos que te conté que fracasé en seguir manteniéndolo es porque no confío en socios ahora, me cuesta. Igual Es un ahora gran sí, tema. puse una sociedad con una compañera de estudio, que es el estudio de abogacía, y nada, está bueno empezarlo antes de estar recibido, me faltan 2 materias, pero te quiero decir, aprendí a elegir a quién como socio. Tipo, no busqué a alguien de mi edad, sino busqué una chica joven que la tiene re clara con la compu y todo, y sí buscamos a alguien de nuestra edad, pero es una abogada recibida por el tema firma hasta que esté nuestro título. Como que para el armado vengo bien. Espectacular. Buenísimo. Che, ¿alguien más tiene proyecto y que nos quiera contar un poco cómo fue justamente, qué tipo de tareas su cliente buscaría resolver? ¿Nadie más? ¿Tutoras sin proyecto? Nadie se anima a hablar. ¿Almendra se fue, Cristian? Estaba como, Sí, estuvo conmigo y ah, tuvo que hacer algo. No, yo ok. me quedé pensando en las tareas mías, viste el proyecto este de camping, y estaba pensando eso también de que como tarea podría ser como el beneficio de una experiencia, como también la finalidad de recreación, también la tarea a cubrir de esto de que no elijan un hotel y elijan un camping hasta por el presupuesto mismo. Claro, No sé. quizás eso podría ser parte de las alegrías, ¿no? El costo. Oh, ves, ya está, empecé mal. No, bueno, pero no, igual lo importante Porque es la tener idea. tarea, Después vemos a dónde se ubica, ¿no? Pero porque la tarea tenía que ver con el disfrutar, con el caminar, con el beber. Bueno, acá sería como el tema alojamiento, entonces. Claro, alojarse. En mi ejemplo, por ejemplo. Va en mi proyecto. ¿cómo? Tendría que ver con... Que en mi proyecto entonces la tarea sería el de alojarse. Por ejemplo, pero Ahí también, está. también habíamos visto que las tareas también había sociales. Entonces Sí, también, funcionales, sociales y emocionales. exacto. Entonces, che, sí es alojarse, re funcional. Claro. Pero también quizás el encuentro con otros y lo que pasa en esos momentos de encuentro, me refiero con los que uno va a vacacionar o con la onda del lugar que se puede Claro, encontrar ahí. claro, Que si le creo que podríamos eso dar un es... estatus de tipo 5 estrellas, sería social en cuanto a Sí, valores. che, ¿sabés qué? Es un camping divertido. Mirá, Claro. te dejan ir con el perro, hay buena onda. Igual, che, hay la mejor de las ondas, pero después también puedes dormir, o sea, también es funcional. Che, a la 1 se corta, pero mientras tanto es re divertido. Bueno, quizás ahí vos vas construyendo, yo no te voy a decir cómo hacer tu negocio, sino como que, No, bueno, pero me viene bárbaro. Todo lo que estás tirando me viene bárbaro para ponerlo en el proyecto. espectacular, Ahí estoy espectacular. tomando nota como loco. Ahí está, para eso son los encuentros, para compartir. Por eso digo, para ahí si alguien más se anima a contar de algo que tenga pensado para hacer este intercambio. Y vos sabés que yo me estoy conteniendo de no hablar, porque si no... Hable, Cristian. No, está bien. No, para darle lugar a otros. Vos sabés que yo participo siempre.
Hoy, perdón, que no tiene nada que ver, o capaz tiene algo que ver también con lo que estamos hablando. Hoy en la tele vi que hay una empresa donde dejan llevar a los perros y a los empleados y dejan llevar a los perros que trabajen. Me re llamó la atención y me pareció buenísimo. Está bueno. Pero pensarlo Sí, por el otro lado, es que a las empresas les está costando mucho que la gente vuelva. Y no me cabe la menor duda que mucha gente debe decir, che, no quiero dejar a mi perro solo, me hace bochinche o lo que fuere. ¿Sí? sí. No. Hasta la entrevista de trabajo les preguntaban tipo si tenían mascota o no, ya del momento 1. Me pareció como re lindo. O sea, Aparte la primera vez que lo escucho, tipo, que se pueda llevar al trabajo, viste, los perros, es como, me llamó mucho la atención. Yo lo que noto es que hay mucha resistencia a volver a trabajar en una oficina cuando el mismo trabajo se puede hacer desde la casa, ¿no? Y como hay como una optimización del tiempo si uno no tiene que gastarlo en viajar 2 horas o 3 horas. Pero lo noto más en los varones que en las mujeres. Noto que muchas mujeres prefieren irse de la casa a trabajar a otro lado y no acumular el trabajo de la casa con el de oficina. En cambio el varón como que se manifiesta un poco más abierto a quedarse en la casa tranquilo y reducir las horas de viaje, que considera tiempo ganado el no viajar. Y en cambio las mujeres como que se atoran más con la doble jornada en paralelo. Mira qué interesante. Sí, igual ahí a mí me haces pensar de qué onda los varones, nosotros los varones y las tareas hogareñas también, ¿no? Che, por algo, ¿por qué? ¿Por qué nos duele menos, no? Claro, En tal totalmente, caso. sí. Totalmente, bueno, tengo o sea, mis actividades van por ese lado, entonces por eso pongo el ojo justamente en esa cuestión, de que el varón como que está teniendo mucha resistencia a volver a una oficina que le queda a 3 horas de viaje en total en el día, que considera horas perdidas, y no le molesta, por ejemplo, no hacer toda la tarea de la casa, sino una parte, qué sé yo, poner en lavarropas o cocinar, y la mujer como que tiene ya una resistencia a quedarse en la casa, porque claramente asume todas las tareas del hogar. No es que se te colaboro con algo, sino que asume todo y aparte al mismo tiempo está haciendo el trabajo que solía hacer en otro lugar. Prefiere viajar y perder tiempo viajando para no hacer la doble jornada, ¿no? Que le implica obviamente agotamiento. Claro. Claro, una es una responsabilidad y la otra poco, traslado. Claro, sí, sí. Sí, gente, bueno, nada, hasta acá estoy tratando de no robarles más tiempo de las 2 horas. Pero bueno, ¿cómo lo vieron hasta acá? Este primer encuentro. Perfecto, lleno de información. Así que ahora vamos a tratar la semana de pensarlo para el proyecto. Pero bueno. Che, a ver, les voy a compartir una cosa, a ver si lo tengo acá, diseñando. Miren, toma, acá tengo el libro entero. Compartir. No, esto. Tomen, les comparto por acá el acceso. Bueno, ahí les compartí mi edición del libro. De ahí pueden descargar e imprimir, y si no, hay otra versión. Y después, si no, el inicio del libro está acá. De hecho, en realidad, a mí me gustó esta página web porque
Porque lo vas pasando como libro. No Ahí yo está intenté todo. entrar al primer link que mandaste y me dice acceso denegado, que necesito permiso. ¿Sabes por qué? Porque me lo compartieron a mí. A ver si lo encuentro. Denme un segundo. El segundo, el link que les di, seguramente ese sí anda bien. Bueno, si no, después se Yo lo estoy lo abriendo, no me abre paso todavía. a Ale para que lo descargo y se lo Bueno. paso a Ale para que se los envíe. Sí, justo te iba a decir eso, que yo lo puedo descargar o me lo mandas y yo lo subo ahí al aula web y lo comparto en el WhatsApp. Dale, ya lo descargo y te lo mando, Ale. Pero bueno, lo importante también es que tienen para empezar el otro, el online. De vuelta, no se metan como en los ejemplos de empresas, vayan a las cuestiones más generales, como lo que vimos recién, la parte del perfil de cliente, la parte de producto y lo que sea las tareas, las alegrías, las frustraciones. Ya me estoy... Y el otro libro con el que vamos a trabajar es como el libro que antecede a este libro. Por una cuestión práctica invertí el orden de los libros, después me van a entender por qué, pero bueno, vamos a laburar con 2 libros de este mismo autor que van a ver que se ven así como bonitos como ese que les envía. Perdón, yo vuelvo sobre la tarea. Para definirlo un poco más, que va a ser la presentación, la exposición de cada uno a la clase que viene, ¿no? Exacto. Pero ¿qué Entonces, era lo que era? Había que pensar en la parte del cliente, digamos. por eso, ¿no? vieron, creo que si no me equivoco en aulas web ya está subido el PDF de hoy, ¿no? Sí, lo compartí por el grupo de WhatsApp y lo subí al aula web. Por eso, fíjense que en la hoja 23 dice, pequeño ejercicio, enumerar los trabajos del cliente, alegrías y frustraciones. Y lo que podemos hacer es, si quieren, escríbanlo en un Word, trabajos, alegrías y frustraciones. En un Word, en algo, y lo traen para la próxima clase. Y para la próxima clase, entonces empezamos leyendo como el perfil del cliente, justamente con esas 3 cosas, y si quieren, vayan revisando el libro que lo vamos a dar en estas 2 clases. Eso, y si ustedes quieren, les puedo, si no, conseguir alguna forma de hacerlo online, pero me parece que es medio complicado el libro botón. Les recomendaría escríbanlo en Word o en una libreta y lo charlamos y lo dialogamos la clase que viene. Ok, clarísimo. Gracias. Bueno, gente, si les parece, dejamos por acá. No sé si alguna de las tutoras tiene algo más para avisar o quiere hacer algún tipo de cierre. No, clarísimo. Perdón. Bueno, gente. Entonces cerramos por acá. Dejo de Cristian, grabar. quería Después, sumar ¿alguna de las algo? tutoras descarga y lo comparte eso? ¿O cómo se hace esa parte? Quería decirles No, que para